9 de la mañana con 29 minutos, estamos de regreso en este espacio de Agenda QR y por supuesto agradezco que esté con nosotros el contador Roberto Colín Mosqueda. Él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal número 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, contador Roberto, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta, porque hoy vamos a platicar de un asunto importante que tiene que ver con las remesas. Pero hay que explicar a la gente qué son las remesas, pero sobre todo cuál es la importancia y por qué hay que tomar en cuenta esto. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Un gusto volver a participar aquí en tu programa. Bien, contador, pues muchas gracias y por supuesto, platíquenos un poco primero qué son las remesas, por qué es importante y sobre todo que van en torno a la economía general del país. Efectivamente, Javier, en los últimos años las remesas pues han crecido sustancialmente, es decir, los ingresos que recibe México por concepto de remesas han crecido en dígitos importantes. Tan solo para 2023 se espera un crecimiento del 8.9% y 2024 un 6.6%. Esto, pues derivado básicamente de la amplia oferta que existe de oportunidades para los mexicanos que van a Estados Unidos a buscar una oportunidad de empleo, una oportunidad de ingresos. Y esto está generando un crecimiento muy importante en los flujos de divisas que se reciben hacia México por este concepto, que incluso, como bien comentabas, para la economía tiene un efecto importante porque se están superando por este concepto de capitales que llegan a México de remesas, incluso más en algunos rubros como son inversión extranjera directa, exportaciones de petróleo crudo, turismo internacional. Entonces, bueno, pues esto ha generado un crecimiento exponencial. Eh, Derivado precisamente de los migrantes que principalmente pues van hacia Estados Unidos y que pues van en búsqueda de una oportunidad de empleo, una oportunidad que les genere ingresos y las familias que se quedan aquí, bueno, pues reciben precisamente estas remesas o estos recursos y en el tiempo, bueno, pues también ha generado cierta incertidumbre sobre si estas remesas son sujetas al pago de los impuestos, Javier. Así es, y justamente sobre ello, fíjate que sobre todo Quintana Roo, pero gran parte del país, pues tiene familiares que están allá en Estados Unidos y así reciben la mayoría de sus ingresos. Y ha soltado la duda por todo lo que los mecanismos que se han pues, colocado y sobre todo saber si tenemos que pagar impuestos los que recibimos remesas, si no, qué es lo que está sucediendo en este tenor y cuánto estaríamos recibiendo en realidad. Exactamente, Javier. Mira, aquí es un tema importante porque, bueno, las remesas como tales no se encuentran tipificadas en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, pues hay que revisar, hay que analizar la ley para efecto de saber si estas remesas son sujetas de ISR o se encuentran en alguna exención de la propia ley del impuesto sobre la renta. Y aquí básicamente se ha analizado y se han visto que estas pueden caer en dos conceptos, uno que es el de alimentos y otro que es el de donativos. En el caso de alimentos, la propia ley del impuesto sobre la renta contempla una exención para los alimentos que reciben las personas que tienen el carácter de acreedor alimentario. Sin embargo, bueno, pues de darles este tratamiento se tendría que comprobar que se trata precisamente de un acreedor alimentario en materia civil para efecto de cumplir con pues con este requisito de la exención. Y el otro es el de donativos, que básicamente lo que nos lleva es a darle un tratamiento de donativos y en términos de la ley del impuesto sobre la renta, los donativos que se reciben entre cónyuges o los que se perciben de descendientes de sus ascendientes en línea recta, es decir, de padres a hijos o viceversa también de hijos a padres, pues no están exentos y no pagan impuestos. Sin embargo, aquí este es el punto medular. Sin embargo, cuando estos donativos, sumados de otros conceptos como son préstamos y premios, superan en lo individual o en conjunto de 600,000 pesos, se tienen que reportar en la declaración del ejercicio.
No Bien. hacer pues digamos que este reporte o no señalarlo en la declaración del ejercicio puede traer ahí la consecuencia de que se considere en términos de la ley del impuesto sobre la renta como otro ingreso y entonces sí estaría sujeta al pago de impuesto. ¿Por qué? Pues porque la autoridad asumiría que no es un donativo, sino que más bien es otro ingreso derivado de alguna actividad y esto es sujeto de impuesto. Entonces aquí lo importante es cumplir precisamente con la obligación de informar. Y bueno, si se hicieran donativos fuera de estas consideraciones que mencionamos entre cónyuges o ascendientes en línea recta de manera directa y que fuera, por ejemplo, una remesa que se manda de un tío a un sobrino que no caen precisamente en esta exención, bueno, pues aquí nada más hay que tomar en cuenta que solamente están exentos del impuesto hasta 3 UMAS anuales. Por el excedente tendrían que pagar impuestos. Y esto, bueno, sobre la base de que lo tipifiquemos como un donativo, Javier. Y por otro lado, también hay que considerar que en términos de la ley del impuesto sobre la renta, y este también es un punto importante, pues los bancos tienen la obligación de reportar aquellos depósitos en efectivo que en un mes superan Claro. más de 15,000 pesos. Entonces, los bancos pues le reportan al SAT de aquellos depósitos en efectivo que reciben los mexicanos, que sean mayores a 15,000 pesos, y que bueno, pues algunos de ellos pudieran ser precisamente por conceptos de remesa. Recordemos que hay una variedad extensa de instituciones que forman parte del sistema financiero, como pueden, sobre los cuales pudieran enviarse y recibirse las remesas, como son las uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades financieras de objeto limitado, entre otras, y que de caer en estos supuestos, bueno, pues tendría que informar al SAT y el SAT entonces podría saber quiénes están recibiendo estas remesas en efectivo y de no cumplir con con las consideraciones que acabo de mencionar para darle el tratamiento de donativos, reportarlo en una declaración, bueno, pues podríamos caer en el supuesto de que la autoridad lo considere como otros ingresos y entonces sí grabarlo, sí generarse o ser sujeto de un impuesto, Javier. Hay una cantidad mínima establecida, contador, justamente dentro del marco de la exención de manera anual, porque pues de manera cotidiana vemos cómo muchas personas, muchos familiares van enviando cotidiana para el gasto, como decía usted, para el tema alimentario, pero ¿hay un límite anual? No, no hay un límite anual. El único límite que tenemos es el de reporte. Cuando superen más de 600,000 pesos, en conjunto con préstamos o premios, tuvieran que reportarse. Si el monto de remesas que reciben no superan estos 600,000 pesos, bueno, pues no estaría en la obligación de reportarse. Pero ese sería, digamos que, el límite que hay que considerar. Y de repente sale la duda también entre pues los que reciben justamente ese dinero en un ejercicio, por ejemplo, si te envían, no sé, unos $100, ¿cuánto termina recibiendo al final? Porque hay comisiones, está el pago de impuestos, más todo este proceso que se va generando para que se reciba el recurso, pues a lo mejor ya no le llegan completos los $100, ¿no? Exactamente, digo, cada institución pues va a cobrar su comisión por el servicio precisamente de recibir el dinero y enviarlo al familiar aquí en México, pero en materia de impuestos, bueno, pues hay que considerar ese tema para el SAT mexicano, ¿no? Que es el que pudiera Claro. fiscalizar a la familia mexicana que cobra los impuestos. Hay que estar muy pendiente y cualquier cosa que se pueden acercar justamente al Colegio de Contadores Públicos de México para que de algún modo les pueda dar algún tipo de orientación, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto el Colegio de Contadores Públicos de México está abierto pues, para recibir sus dudas, comentarios. Y sí es muy importante tener ahí una asesoría, tener claro cuáles son las obligaciones que en materia de cumplimiento no generarían el pago de un impuesto. De no cumplirse, bueno, pues podríamos estar sujetas a pagar el impuesto. Hay que estar muy pendiente y también sobre todo informarse. Contador Roberto, muchas gracias
por estar con nosotros, como cada jueves también, y por supuesto le estaremos invitando de manera continua para que nos hable de este y por supuesto más temas que seguramente a la gente le interesa. Que tenga excelente día. Igualmente, Javier, con mucho gusto estamos a tus órdenes cuando gusten. Un saludo a Muchas gracias. a tu audiencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. El contador Roberto Colín, integrante de la Comisión Técnica Fiscal número 2 del Colegio de Contadores Públicos de México.